10 de la mañana, 11 minutos. Seguimos adelante en Buen Día Uruguay, programa en el que de un tema de actualidad tratamos de analizarlo con profundidad para que ustedes, en definitiva, saquen sus propias conclusiones en base a los comentarios y la experiencia de prestigiosos invitados que vamos a tener y que presentamos en instantes nada más. Porque con relación a lo que ocurrió, la situación en donde el escritor Diego Fischer denunció al grupo de parodistas Cíngaros por plagio de su obra que refiere a la vida de Juana Ibarburu, es que surge entonces esta inquietud de poder analizar este tema del plagio, del derecho que tiene el autor y por otro lado también, en todo caso, si todo está inventado ya. Y primero surge como inquietud de explicar de qué se trata el plagio, ¿no? La copia total o parcial no autorizada de una obra ajena, la presentación de la copia como obra original propia, suplantando al autor verdadero. Esa es la definición estricta del plagio. Pero si nos ponemos a hilar fino y a cotejar distintas obras, vamos a encontrar situaciones, escenas de películas, de obras de teatro, párrafos en algunos textos, melodías en algunas canciones o letras de las mismas que nos pueden hacer acordar o pueden ser muy parecidas, similares o iguales a otras. Y tal vez el autor en su momento no tuvo la intención de copiarlo, o sí. Entonces surge a modo de pregunta, y lo estaremos analizando con los invitados, ¿está todo inventado? ¿Hasta dónde se llega al límite de copiar una obra, de generar plagio, y hasta dónde no? ¿Basta con citar una fuente como para evitar una acusación de plagio? Todas dudas, preguntas que a partir de ahora comenzaremos a analizar y contestar con los prestigiosos invitados. Porque yo dije, para hablar de este tema quiero gente talentosa nada más, y en realidad vinieron ellos, gente muy talentosa, con mucho recorrido, muy profesionales en las áreas que cada uno desempeña. Así que comenzamos presentando a Horacio Rubino. Bueno, él es actor, además también de guionista, y un hombre que hizo historia en esta casa. Bienvenido, Horacio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me autoaplaudo. Autoapláudase. También nos acompaña Fernando Smith, escritor, guionista, dramaturgo, también con un pasaje por esta casa, y de las personas a las que usted necesita un guión y quiere tirar y cobrar, llama a Fernando Smith. Muchas gracias. Y otro querido amigo personal y de la casa como músico, compositor, productor, Max Capote. Sex symbol te faltó. Sex symbol también, pero bueno. Lindo para jugar al tute con él, No tenés derecho al plagio. Y tenemos a, alguien que, Te da un lugar libre en el sillón. No. ¿Cómo? O sea, porque en este tema de lo artístico tengo que hablar que es músico, es actor, es guionista, es escritor, es conductor, es esto y mucho más. Es el gran Cristian Fon. Aplaudiste, loco. Decirles que Quiero decirle que tengo muchas familias que alimentar. Está bien, lo sé bien. Y sin robarle nada a nadie. Yo no me atrevería a decir eso de ninguna. Hay que investigar. Yo no me atrevería a decir Hay eso que de ninguna investigar. manera. ¿Cómo hay que investigar? ¿Cómo hay que investigar? Vos pará. ¿Cómo? Vos hoy decías si está todo inventado o Sí. no. ¿Tá? Sí. O sea, hoy 2016 nos hacemos una cuestión que en el año, vamos a partir de esta base, ¿no? En el año 1899, ¿tá? Charles Dule, que era comisario de la Casa de Patentes y Marcas de Estados Unidos, fue al Congreso, ¿tá? A que cerraran la oficina porque estaba todo inventado ya. ¿Ah, sí? Imagínate. En aquel entonces. Imagínate que el siglo XX después es tipo la caja de Pandora de los inventos más extraordinarios del ser humano, ¿no? O sea, vino el auto, el teléfono, o sea, vino la televisión, la radio, internet. Todo. ¿No? O sea, vino Christian Fong. Todo. Cierto, yo soy Inventaron- 20, gracias. O sea que no está todo inventado. Vos nos vamos. Hasta mañana. Ya Pero ese es respondí. un tema, ¿no? Porque en realidad, ahí va, esto se puede aplicar a distintas cuestiones que tienen que ver con la vida, ¿no? Inventos, lo que utilizamos a diario, pero vamos a focalizarnos específicamente en lo artístico y en las áreas en las que ustedes se desempeñan. ¿Cuesta hoy en día generar una obra original? Porque tal vez se entiende que está todo inventado. ¿Cómo es el proceso a la hora de asegurarnos de que lo que estoy creando nadie me va a venir a acusar de plagio? Sin duda que cuesta. Quizás hace 20 o 30 años uno podía, sin saberlo, estar creando algo con similares características de otra cosa que se hubiera presentado en algún lugar del mundo. Hoy la tecnología, Internet,
permite que tengamos al segundo lo que está sucediendo en todo el planeta y surgen parecidos muchas veces con cosas que andan por ahí, que no siempre son producto de una intención explícita de copiarle a alguien. A veces hay cosas muy parecidas. A nosotros nos pasaba hace 20 años, por ejemplo, ya que se habló del tema de carnaval, que proponías una idea o un chiste o una situación y alguien decía, eso ya lo hizo fulano de tal año, que era un poco apelar a la memoria. Hoy simplemente con googlear la situación, el chiste, uno puede tener idea de si lo que se le ocurrió es tan original o no. Pero sin duda que no está todo inventado, pero que sí cuesta ser extremadamente original y que nadie le ve algún parecido a algo que uno hace con otras cosas, ¿no? Yo aclaro que desconozco el caso que dispara la nota, o sea, sí. no conozco y no sabría decir en esa situación qué sucedió, pero lo que sí te puedo decir es que hay que hilar fino a veces también, excepto que, bueno, que quede demostrado que hay algún, como decías tú cuando definías el plagio, una copia parcial o total, llamémosle literal, de algo que es comprobado que entonces lo había escrito, creado o inventado otro antes. A veces se hila muy fino y hay cosas que parecen que son plagio y no. También pasa, ¿sabes qué? Haces una canción, estás como en un tema y está tan bueno y decís, vos, pará, esto tiene que ser de otro lado, ¿no? No ser, se me- y bueno, llamás es que en amigos realidad- y les preguntás, Claro. vos, fulano, escuchá, Ernesto, mirá, este tema, ¿es de otro? ¿Lo conocés? Mirá, escuchá. Dice, a ver, no. Sí, ese tema es igual que un tema de los Beatles, no sé cuál. Está, listo, Porque hay gracias. canciones o hay frases o hay Yo te situaciones dije que esa canción She Loves que You, puedes vos querías haber, puedes haber visto, presenciado o repasado alguna vez y quedan en el inconsciente. ¿Y cómo es eso de manejar una idea que recibiste de otro y no tratar de desarrollarla como propia, Fernando? En el caso del episodio que detona esta charla, una parodia tiene que estar inspirada en En un algo. hecho existente. Yo he leído, porque me tocó jurar este año en el concurso de carnaval, la parodia de Cíngaros, y después he leído El libro de Smith. la versión teatral de la obra de Fisher, Fisher. perdón. Y yo personalmente no he notado una apropiación intelectual del texto de Fisher en la obra de Marcelo Piñeiro, Vilariño. de Marcelo Vilariño, el autor de Cíngaros. En ese caso me parece que transgrede en lo textual, en lo genérico, en lo argumental, en lo estructural. La obra son dos obras originales. Obviamente que las dos están inspiradas en el mismo personaje que no proviene de la ficción, sino que es un ser que existió y que por ahí tienen los dos insumos similares para construir las historias. Eso es lo que refiere a este tema. En lo que refiere a la originalidad de las historias, también en el comienzo del siglo pasado alguien se molestó en clasificarlas y dijo que solo había 36 situaciones dramáticas posibles y que todas las historias que conocemos de la ficción o las que provienen de la propia realidad las podemos clasificar dentro de esa tabla. Lo que sí va a ser siempre infinito es la capacidad de tener un punto de vista original y distinto. O sea, en ese sentido siempre va a haber obras originales porque siempre quien la ve, la realidad, aun cuando es común, es diferente. Por eso seguimos viendo las mismas obras. Por eso Moisés, que le llevó 5 libros al Antiguo Testamento, le lleva 150 capítulos a la televisión brasileña y lo seguimos viendo tantos años después, porque va a Que me lo copiaron a mí cuando hicimos Hiciste la parodia. parodia de Moisés, sí. va a existir siempre la posibilidad de imprimir un estilo y un punto de vista original. Lo que pasa es que en el arte existe una cosa que se llama lo primitivo. ¿tá? Cada creación está basado en algo que es lo primitivo. Por ejemplo, Picasso estaba basado en la máscara africana. ¿tá? La primera época de Picasso, como él hizo su estudio en París, y París, bueno, Francia tenía mucha colonia en África y robaron mucha... muchas trajeron obras. mucha cultura. Parte ¿no? de la cultura africana. Entonces Picasso, impresionado por la máscara africana, sus primeras obras son lloreo de eso. ¿tá? Y Van Gogh, por ejemplo, también, su obra está inspirada
en el grabado japonés. Claro, pero hay un límite entre el choreo, como decís vos, No, Maxi, no, pero y la inspiración. Pero Picasso siempre negó eso, por ejemplo, y vos ves sus obras y es tipo... Es igual. está- Mirá. Vos, Cristian, me dijiste más temprano que te ibas a reservar la opinión para este momento. Sí, pero la voy a reservar para mañana. Ah, bueno, está bien. Que si todo está inventado. Sí, a ver, lo que pasa es que de alguna manera creo que hasta el producto más original, consciente o inconscientemente, cita influencias de otras ramas de la cultura. Vos podés decir, determinado producto artístico rompió el molde, no tiene igual. Pero si empezás a separarlo por capas, vas a encontrar reminiscencias, porque estamos todos inmersos, Sí, influenciados por diferentes hechos culturales y artísticos. Recién veíamos en la presentación fragmentos de Star Wars. Star Wars es un producto que, como obra cinematográfica, tiene una influencia en la cultura popular enorme, porque generó, entre otras cosas, la apropiación de los seguidores de la obra, a punto tal que llegaban al cine disfrazados, terminaba la película y hacían la cola para verla de vuelta porque querían repetir la experiencia. Para ellos era algo nuevo. Si vos separás Star Wars por muchas capas, vas a ver que George Lucas tomó del cine japonés, De la Space Opera. claro, ahí está, No, pero hay una obra de la de Flash un Gordon francés. de los años 30. Pero hay francés que es De un libro. lo mismo. Sí, Todo lo mismo. el argumento es de un libro. personaje, todo. Sí, y bueno, y en realidad, por ejemplo, te pongo otro caso. Lelutier, vos decís, sí, Lelutier es un producto único también en el mundo, por su combinación, su forma de ejecutar instrumentos, de hacer humor. Y Lelutier, entre otras influencias, tiene el elenco del primer Telecataplum. Esa forma de tomar el ámbito de la música seria y la música de cámara desde el humor. Y así sucesivamente. Es decir, no creo que esté todo inventado. Creo que los nuevos productos que dan la sensación de una profunda originalidad, de todas maneras son sabias conjunciones de influencias. En algún punto todo es una gran mezcla. Lo que pasa es que de toda esa mezcla puede emerger algo novedoso y original. ¿Alguna vez les tocó atravesar la situación de toparse con una obra ajena y sentir, bueno, pero esto lo hice yo ya? Literalmente no, ¿No? pero siempre uno ve similitudes, como hablábamos. En mi caso, bueno, una de las principales características de lo que yo escribo es el humor, y a veces uno ha visto cosas que tienen tintes parecidos, pero como dice Cristian, vos estás influenciado, lo está un músico que, por ejemplo, amó a los Beatles, y luego cuando compone, inconscientemente va a hacer pasajes armónicos de Claro. canciones de Pero de mismo los Lennon, Beatles. cuando hizo She Loves You, creo que fue, dijo que iba a hacer un tema como Orbison. Sí. Como no sé qué tema Please de Please Orbison. Me. Please Please Me. Ese es Dijo el que iba a primer- ser como si una fuera... canción de Roy Orbison. Me explico, se basó en Roy Orbison para hacer el tema. Y todos ¿Ah? estamos influenciados en la rama que nos compete, con cosas que nos fueron nutriendo cuando empezamos y que inconscientemente las tenemos adentro. Lo que está bueno es que uno le ponga lo de uno para que esa influencia no quede en un plagio y sí quede en una nueva obra original generada a partir de elementos que uno fue, de los que se fue nutriendo a lo largo de su carrera en el métier que sea. Siempre vemos influencias de otros y muchas veces los propios músicos lo dicen. Yo nací escuchando A, y después vos mirás canciones de ese autor y tienen algunas sí. similitudes. Señas para- Yo le robo a los Beatles. Ya está. Sí, todo el mundo, todo el mundo. Yo le robo a los Beatles. Examen, Llévenme preso. Medio mundo. Pará, Oficial. Pero Fernando, ¿y vos viste alguna vez algo o sentiste que te estaban plagiando alguna obra? Sí, yo tuve un episodio en Carnaval con un conjunto que debutaba en la categoría humorista, así que habían literalmente empleado unos pasajes de una obra que yo hacía, que había escrito, que se llamaba El humor en los tiempos del cólera. La habíamos grabado, y este grupo, que después nos enteramos porque no llegaba al mínimo de tiempo necesario para concursar, desgrabó ese cassette y usó como piezas de transición pasajes literales, y bueno, ahí sí se estaba ante una apropiación indebida del texto. ¿Cómo Lo se que- dirimió Claro, eso, y más Fernando? allá de lo legal, además, ¿qué sentiste? No, me molestó, sí, lo sentí como algo que no correspondía, y como no hubo ningún tipo de alusión, ni de cita, no se me citó, no
no hubo una incidencia autoral. O sea, hay alguien que dice que la diferencia entre el autor aficionado y el profesional es que el aficionado copia, mientras que el profesional roba y transforma. Aquí no había una transformación, no había una incidencia. A mí me parece que está bueno cuando alguien lo interviene, el texto o la obra de otro, para bien o para mal, o sea, pero que le imprime su sello. En este caso no, había simplemente una versión de lo que habíamos hecho nosotros, que creo que es la falencia que está teniendo el texto carnavalero en la categoría de parodistas, que se versiona y no se parodia. Entonces uno termina viendo una adaptación de la obra original y no una transgresión a esa obra. Claro. Por eso se llega a lo que se llega, porque en el momento de parodiar vos tendrías que transgredir el perfil del personaje, el género, la intención, y entretener y dejar de proponer espectáculos que buscan otro tipo de identificación con el receptor que no le corresponde al carnaval. Claro. A mí me pasa con el universo carnaval, que muchas veces lo encuentro tan endogámico y tan autorreferencial, que me parece que corre el riesgo de perseguir su propia cola en muchos aspectos y no darse cuenta de que son muchas las ramas involucradas en el carnaval y que en un espectáculo puede haber un pasaje expresamente tomado de otra obra que capaz que se mezcla o se pierde en el total. Pongo un ejemplo, pre-YouTube. Hace muchos años alquilé en un videoclub, o sea, estoy hablando hace muchos años, y dije videoclub, estoy hablando hace muchos años, una serie de compilados de sketch de Midachi. Cuando pongo eso, digo, ¿dónde vi esto antes? Me remito a una experiencia inmediatamente anterior y claro, varios conjuntos de carnaval, pero habían tomado literalmente sketches puestos en las parodias, tipos de personajes, diálogos y tal, y en ese momento decís, bueno, pero ¿quién se va a enterar? Y estamos hablando de Uruguay y Argentina, estamos hablando... Acá enfrente. Acá enfrente. Hoy por hoy, YouTube mediante, me parece que hay que ser realmente, hacer un sabio uso de las influencias. Sí. Porque si vos haces una cita literal, y no quiere decir que sea el caso de la parodia de Cíngaros, porque no vi la parodia y no leí el libro de Fischer, así que mal puedo establecer esa comparación. Si vos, hoy por hoy, exponés tu trabajo, que es televisado, que después va a YouTube, sí, que los fanáticos, los seguidores del conjunto carnaval lo siguen a las redes, y eso, redes mediante, va a parar al artista en algún lado, y el artista dice, mira, te pongo un estudio de abogados acá en Nueva York, y te voy a hacer pasar un mal rato. ¿Y ahí cómo hacemos? ¿Cómo seguimos después? Para explicarle, no, mira, lo que pasa es que acá en carnaval nosotros hacemos esto y lo otro, y todo el mundo sabe Evidentemente, después de que se conozca cómo se dirima esta situación entre Fischer y Cíngaros, puede haber un antes y un después a la hora de pensar y poner sobre el escenario un espectáculo de carnaval. Ahora, hay un tema también. Las ideas, las palabras, las frases de cada uno son nuestra propiedad. Tan valiosas como los zapatos, el termo, el mate, el auto, la casa que uno tiene. Son de nuestra propiedad. ¿No se le da el valor aquí en nuestro país que debería tener? Se preocupa más cuando se nos roba algo material que una idea que tiene el mismo valor en la propiedad de uno. Aparte hoy me parece que la idea es el capital más preciado que puede tener una persona. Ya a la hora de hacer, no sé, arte, un pero corto, por eso es muy lo que preciado el sea, concepto, pero en los hechos, ¿se le da el valor que tiene la idea? Y la respuesta la está dando la regulación. En nuestro país no podés registrar una idea. O sea, con eso ya te está dando respuesta a tu pregunta. En otros países sí. Aquí, si querés registrar una obra, tenés que escribirla integralmente y recién entonces tenés protección. O sea, yo puedo diseñar un programa, un formato, un argumento, una storyline, que es la síntesis más concisa de una historia, y no tengo capacidad ninguna de registro. Entonces no tengo protección. Si no se la protege es porque obviamente le estamos dando un lugar que no es muy ponderado. Claro. Entonces sí existe en otros países y sí existe un registro universal al que podemos acceder online también desde aquí, pero nuestro país no le da a las ideas un lugar de gran ponderación. Exactamente. Bueno, lamentablemente no hay más tiempo como para seguir charlando un tema que es apasionante y que en realidad también es complejo de encontrarle una solución. Yo le quiero preguntar cortito a Horacio, porque también en calidad de letrista de carnaval, si a partir de este hecho puntual, si un letrista conscientemente va a tomar otras precauciones a la hora de armar su material.
En mi caso no, es probable que genere un precedente de mayor cuidado frente a lo que uno hace, o como dijimos al principio, yo realmente esto que estoy haciendo es original, voy a googlear un poco a ver si alguien no hizo algo ya parecido y que mañana me puedan plantear que estamos frente a una situación de plagio. Yo, por experiencia adquirida, trato siempre de ponerle el sello personal a las cosas que hago. Y repito, no tengo la verdad de la originalidad. Puede mañana ocurrírseme algo que ya se le ocurrió a otro en otro lugar y después tendrá su derecho a reclamar. No lo busco directamente, pero sí puede crear un precedente según cómo finalice esta situación para tener un mayor cuidado frente a veces a las no a las representaciones literales o copias parciales de una obra, sino a manejar ciertos temas que de pronto se hayan, por ejemplo, Moisés. Capaz que hoy hay que hilar más fino si alguien quiere hacer una parodia de Moisés, porque hay una comedia, porque hay varias películas, otra película que se hizo hace muy poco, y como que tenemos que empezar a tener en cuenta que hoy el Internet nos lleva a mostrar ese espectáculo, como dijiste vos, a un artista que está en Suiza y que puede decir yo hice algo antes que vos y me estás copiando. Ni que hablar. Bueno, yo les quiero agradecer infinitamente la participación aquí. Son 3 opiniones, 4 en realidad, ¿no? Pero vos te pagamos por estar acá y ya está. Eso es así. 4 opiniones de valor que enriquecieron esta discusión y que seguramente aportaban elementos a los televidentes como para sacar sus propias conclusiones. Horacio, Fernando, Max, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Y lo que seguramente no creo que copien es la originalidad de los zapatos de Horacio Rubín, una cosa de... Porque hay un plagio del también. entrenamiento de Acá hay un plagio. una cosa de locos esos pepos de Acá hay un plagio. Horacio. ¿Por qué? Acá hay un plagio. No, bueno, mientras ellos dirimen sus cuestiones en la tanda, Te vi en la tele y dije voy a copiarle. con la Federico, gran Paola Basal. Sí. No, que todo esto que dije quería aclararlo, escuché en una nota. Estuviste brillante. Pausa y ya venimos.